Yo sí el tema del presidente, la verdad, lo doy caso perdido. Le quedan meses de gobierno, lamentablemente pasará la historia y estoy seguro que en un futuro los jóvenes principalmente ayudaremos a este cambio. Creo, como dice Max, que es muy complicado batallar con el aparato, y es que el aparato del Estado no solo es esa corrupción, es ese dinero que usan en los medios para que masivamente los clips que ellos hacen corran por todas las redes, les pagan a cuanto chayotero que esté replicando estos mensajes en diferentes lenguajes para diferentes targets, en diferentes segmentos, en diferentes estados. Entonces es muy complicado combatirle, por más que queramos dar estas nuevas voces o platicar esto, pues cuando competimos contra millones de pesos, de estrategias, de narrativa y de aparatos que ayudan a que sistemáticamente esto se reproduzca. Pero yo con el tema con el presidente lo doy ya por acabado, y como bien dijiste, creo que tenemos que entender que lo institucional tal vez no es igual de padre o no da el mismo rating que decir encuesta y todos votemos a quién metemos a la cárcel, pero es fundamental para construir este país. No podemos hacer que Xóchitl caiga en estos temas de hacerse mañana Nayib Bukele mexicana y todos a la cárcel y adiós los derechos humanos. O sea, tenemos que tener paciencia. Yo entiendo que es frustrante y desesperante ver cómo, a mí, algo que me pesa mucho es ver a jóvenes que en su momento creí, o brillantes, críticos al sistema, críticos a gobiernos anteriores, con una ideología de justicia social, ver que hoy lamentablemente tienen que salir a soportar todo lo que hace Andrés Manuel, a tragarse todas sus palabras. Lo vimos con Kumamoto, que literal él fue un estandarte en contra de los estados, de los partidos y de este status quo del privilegio que te da tener un partido y todo el dinero público, y hoy están apoyando a la candidata oficialista y a la candidata que se ha dedicado a desviar dinero de la Ciudad de México. Y concluiría rápidamente, para dar la palabra, a decirle a la gente que justo entendamos, la corrupción no son cifras que no nos caben en la cabeza o que no podemos procesar. La corrupción, yo se los digo, yo era deportista de alto rendimiento, la corrupción es el dinero que Ana Guevara nos ha quitado y el sueño que nos ha quitado a los atletas mexicanos. La corrupción es el dinero de jóvenes que no tienen la oportunidad de salir a estudiar, de jóvenes que no tienen la oportunidad de comprar vivienda accesible, del problema del agua que hoy tenemos en la Ciudad de México. Eso es corrupción. Ese dinero que no están ocupando es la falta de agua hoy, la falta de inseguridad, de servicios públicos de calidad, de transporte público. A Sheinbaum se le cayó el metro, se le cayó la ciudad, se le va a caer el país. Entonces, por eso creo que es sumamente importante entender, como bien dice Carlos, vamos a enterarnos diario de un nuevo caso y de un nuevo escándalo con 3 ceros más y un hijo más, pero entender que toda la corrupción, diario que salga un caso, entender que es un servicio que nos quitaron, que es una oportunidad que nos quitaron, que es un sueño que nos quitaron, que es el futuro de un joven que nos quitaron. Y creo que así, poco a poco, vamos a poder ser más empáticos y generar este rechazo sistemático a la corrupción de la familia López. Oye, a ver, rapidísimo, porque me sorprendiste. Yo no sabía que eras atleta de alto rendimiento. ¿Qué hacías? Sí, de hecho, yo empecé la política en 2019, un video muy viral que di en el Senado de la República criticando a Ana Guevara después de los Juegos Panamericanos. Yo ahorita ya con los kilitos de más de la escuela, era seleccionado nacional de triatlón, toda mi vida fui deportista, llegué a estar en el top 110 mundial, y siendo yo más chico, subcampeón nacional, y a mí cuando llega Ana Guevara, tengo que admitir que fue de las pocas cosas que antes de que empezara, celebré del gobierno de López Obrador. Yo dije, a ver, Ana ha vivido en carne propia el que es la burocracia y la corrupción de las federaciones, y la verdad, soy muy sincero, yo en el 18 sí dije, ojalá en el deporte nos vaya bien, porque mi familia tuvo que tener muchos sacrificios para poder apoyarme a mí. Mi hermana era también de natación artística no sincronizado, los dos deportistas. Hubo muchos sacrificios en la familia para podernos pagar las competencias, sacrificios de no tener cosas, de sacrificar prioridades de la familia por el sueño que teníamos mi hermana y yo, porque nunca recibimos un peso de la federación y un peso de la CONADE. Llega Ana Guevara y pues lo poquito que teníamos nos los quitaron, nos querían cobrar hasta los uniformes de la selección nacional, todos los viajes los tuvimos que pagar. A mí quien me apoyó, la verdad, fue mi universidad, la UNAM, y mucha gente que yo empecé a pedir y tocar puertas y vender cosas en la prepa, en la universidad, o sea, y al final lo que yo dije y me dio mucho coraje fue cuando recién entraron en los Juegos Panamericanos, que se rompió el récord de las medallas, pues estos cuates todavía se atrevieron a colgarle una medalla al presidente. Por Dios, los atletas son años de preparación, o sea, los atletas que ganan medallas llevan 15 años entrenando. A pesar de ellos, y se ganan siempre a pesar, y lo dije, de cualquier gobierno, no solo el de Andrés Manuel. A ver, con Peña tampoco estábamos muy bien en el tema deportivo, pero también una comparación. En 2008 el presupuesto histórico con Calderón del deporte fueron
11,000 millones de pesos y hoy estamos abajo de 2,000 millones de pesos. O sea, es increíble y eso es la corrupción. Entonces a mí, lo que yo le decía a mis amigos, y lo que quise ver con la comunidad deportiva era decirles, eso es corrupción. Eso nos está afectando a nosotros, en el que nos quitan nuestros sueños, nuestras becas, el dinero que debería ser para apoyarnos, y todavía tuvieron el descaro de colgarle una medalla al presidente. Ya lo dijo también Ana Guevara, que las medallas de París de 2024 van a ser medallistas sin becas, pero con mucho orgullo por la transformación. Porque no van a querer, ya lo anunció, no van a darle becas a los atletas que... A ver, el deporte en México, a menos que seas futbolista, nunca es una inversión, nunca es un negocio y nunca vas a ganar. Lo mínimo indispensable que podía hacer el gobierno era dar las becas a los medallistas olímpicos y a los atletas que asistían a los Juegos Olímpicos, porque por eso son muy pocos. Pero ¿qué tal queremos exigir estos resultados? Entonces a mí me parece que yo cómo entendí o cómo di este salto a la política, cuando entendí que la corrupción y lo ajeno que yo podía hacer a todo el sistema de corrupción me afectaba en algo que a mí, o sea, en ese momento a mí no me interesaba, la verdad, si Dos Bocas y si el AIFA, o sea, era un chavo de 18 años que estaba entrenando, pero cuando me di cuenta que eso afectaba, como bien dice Max, a que yo no pudiera ir a competir, a que mi federación no tuviera dinero para apoyarnos y que entonces, si yo hubiera podido, con un gobierno que apoyaba, ser mejor, no cumplir mi sueño, ahí es cuando yo me di cuenta que la corrupción claro que afecta y que no podía ser ajeno a todo eso. Es que fíjate... Para hacer el resumen rapidísimo. ¿Dónde están esos 9,000 millones que antes estaban en el deporte? Están en el tren militar. ¿Dónde están? En las bolsas de los amigos de los niños. En las donas de Claudia. Es así de fácil. O sea, el chiste es que la gente entienda que si aquí hay en el deporte dejó de haber 9,000 millones de pesos, pasamos de 11 a 2, esa lana está en un tren que no va a servir, pero en contratos que están sacando la lana para financiar una campaña. Es así de claro el cuadrito. No hay otra manera de verlo. Justo, le dieron 15 veces más dinero a esta empresa Proyecta de la que hablábamos del clan que a todos los deportistas de alto rendimiento en México. O sea, de verdad, cuando lo piensas así, se ejemplifica perfecto lo que nos comentaban. O sea, te explota la cabeza. Es como un amigo de AMLO se está llevando 15 veces más que todos los apoyos al deporte. Es absurdo, de verdad es absurdo.